siguiendo, estábamos describiendo rápidamente lo que hace para leer el TOF. Inicializa el sensor, bueno, obtiene la lectura, después lo filtra y determina los estados, en qué zona está. Esto es más de lo mismo. Hay otro filtro que ya no se usó al principio para probar, un filtro mucho más sencillo. Y bueno, de la hoja de datos uno saca el tiempo de lectura máximo, mínimo, que tiene un rango máximo y mínimo, ¿no? El mínimo creo que es 23 milisegundos y el otro es 200 milisegundos, depende en qué zona esté. Pero básicamente 23 milisegundos. O sea que el sensor, en mejor de sus casos, en 23 milisegundos va a entregar la medida válida. Nosotros agarramos y pusimos en el loop principal, antes que empiece el loop, cargamos el timer con milis, una variable, perdón, el long, y después medimos el tiempo que tarda, el tiempo. Y con esto hicimos un promedio y obtuvimos que ese loop, ¿no? Esto que está acá, tarda en dar toda la vuelta más o menos 222 microsegundos. Entonces acá nos damos cuenta que no puede ser que esto sea bloqueante, porque si no, nos miente el fabricante y el TOF entrega la medida muchísimo más rápido. Entonces acá nos damos cuenta que el TOF, que la arquitectura es no bloqueante. Lo otro que fuimos a medir para ver si qué tan seguro es el tiempo entre muestra y muestra. Acá es un poquito, no es tan directo calcularlo porque hay que entrar cuando se valida el estado de la muestra, pero una vez que uno lo encuentra, también pusimos un timer. Acá es cada vez que hay un estado válido, entonces ahí medimos el tiempo y está en 22 milisegundos. Entonces, si bien 200 microsegundos de respuesta, o sea, acuérdense todo lo que tiene que hacer, en 220 microsegundos él recorre todo esto. Entonces, para los tiempos humanos, nunca nos va a dejar de censar, por ejemplo, el botón. Nunca le vamos a ganar. Siempre va a estar adelantado a nuestra percepción. No así por ahí, si ese sensor tardara 200 milisegundos. Por ahí, si tardara 200 milisegundos o un segundo, vamos a apretar el botón y no lo podemos captar. Entonces, acá hay un solo dispositivo, pero en general los productos competitivos tienen muchos dispositivos electrónicos. Entonces acá se ve la potencialidad de esta arquitectura no bloqueante. El otro punto es que hay que hacer que la librería de Polulo da para este sensor o de terceros, y si no la tiene que escribir una. La librería de Polulo no es bloqueante, es bloqueante. Y bueno, la modificó un colega. Y acá hay que tener mucha experiencia porque hay que leerla, entenderla y poder modificarla, o sea, y entender cómo conviene modificarla. Acá está descrito las modificaciones principales para quien le interese. Y bueno, las conclusiones básicamente sería, acá dice CP32, pero no, eso todavía no lo... Vamos a ver si hacemos el hardware, si hacemos las conexiones de hardware, hacemos una demo. Básicamente lo que yo le decía, si se fuera bloqueante, el sistema 100 veces más lento. Y no, eso, ¿para qué tenemos un micro tan poderoso en tiempo de ejecución si no las usamos? Y ahí está la clave, ¿por qué usar estas? O sea, para hacer esas demos de controlar dispositivos, es una locura hacer esto, para mover un LED. Pero para un proyecto competitivo, uno tiene que manejar muchos dispositivos. Entonces, si yo cada vez que le mando una señal al display, el display tarda 20, no sé, medio segundo, ¿no? Y yo me quedo esperando, no, el sistema empieza a quedar muy condicionado. Y ahí, en máquinas de estado, conviene usar esta. Si no, hay que pasar a un sistema de evento, mejor con sistema operativo y mejor con IDF, pero no es el tema de esto. Esa es la gran
la gran ventaja. La desventaja es muy técnica, depende, porque acá enseguida uno se da cuenta que el recurso tiene que controlar esta arquitectura y, y bueno, y tiene que poder modificar o escribir una librería del sensor, del dispositivo electrónico que sea no bloqueante, ¿no? Porque acá Arduino siempre sabemos nosotros nos soluciona todo porque viene Polulo y nos hace la librería. Quien ha trabajado sin Arduino o sin que Arduino te haga la librería, eso lo tiene que escribir uno. Bueno, quien ha trabajado con eso tiene la ventaja que, bueno, hacerla bloqueante o no bloqueante casi que es un detalle. Pero quien no ha hecho ese tipo de librerías y tiene que modificar la librería de Polulo es un desafío importante. Pero, repito, para un proyecto competitivo, la mayoría de los proyectos que yo formé parte tenían muchos dispositivos a controlar y no hay manera. Y así se aprovecha, por lo menos sin usar interrupciones, que es otro tema, pero también empieza a ser, es siempre lo mismo. No hay que traer, bueno, depende del caso, ese es otro tema. Acá no se están usando interrupciones, solo para contar tiempo. Así que, bueno, esto es por todo. A esta sería la conclusión. Vamos a hacer una demo para que vean que existe. Y ya. Gracias.